Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de reinventarnos a nosotros mismos y reinventar las cosas que nos importan. Bienvenidos a una nueva cita con la reinvención, con la disrupción, con cambiar lo que realmente importa para nosotros. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, o lo que es lo mismo, estar o vivir y trabajar y viajar en estado permanente de reinvención y disrupción. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy es otra de esas entrevistas que realmente tienes que escuchar una, dos, tres veces seguro. Porque hoy tenemos con nosotros a Alex Sicart, uno de los jóvenes más influyentes de nuestro país, una de las promesas más emergentes en cuanto a tecnología y en cuanto a emprendedurismo y en cuanto a disrupción se refiere. Alex, bienvenido. Hola, ¿Qué tal? muy bien. ¿Desde dónde nos llamas? O desde dónde te llamamos, perdón. Estoy ahora en periodo de lo que diría vacaciones, pero tampoco consideraría vacaciones porque para mí las vacaciones realmente, porque como amo lo que hago, pues es como un mix. No tienes que trabajar entonces, ¿no? No, entonces no lo consideraría como un trabajo, lo considero como un hobby. Bueno, os cuento un pequeño Alex, a día de hoy, 18 años, si no me equivoco. Sí, cumplí hace unos 3 meses los 19. Vale, pues Alex, a sus 19 años, forma parte de la Junta Asesora de Internext y es cofundador de su último proyecto, FileNation. Alex, ¿qué es? Bueno, FileNation es una plataforma que permite enviar ficheros inteligentes y distribuidos utilizando la tecnología blockchain. Alex, ¿puedes profundizar un poco en esto de FileNation? Sí, Nation, lo que a la hora de cuando lo inventamos, lo que pretendíamos es una aplicación que utilizara las tecnologías peer-to-peer y blockchain, que realmente las personas le encontraran una utilidad. Ahora mismo en el ecosistema de la tecnología que hay detrás del Bitcoin, se habla mucho de muchas propuestas que finalmente no tienen una aplicación diaria para la mayoría de personas. Hoy, por ejemplo, me he encontrado uno de estos casos de una aplicación que ha perdido $400.000 a través de un levantamiento de capital a través de criptomonedas y que realmente la aplicación no le encontraba un valor propio. Y así, y así desde que nació esta tecnología. Y Alex, cuánto llevas trabajando en este proyecto? Este proyecto empezó el agosto del año pasado mientras yo estaba intensivo de un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Ajá. Y en el proyecto final de este curso creé FileNation, que después de horas y horas de investigación en las tecnologías peer-to-peer como blockchain e IPv ¿Y cómo, distribuidos. y cómo te surgió este proyecto? Es decir, cómo detectaste esa necesidad? Porque a veces los proyectos y este tipo de proyectos surgen porque detectas una necesidad que tú o tú mismo o alguien de tu entorno tiene, ¿no? Sí, es sobre todo, bueno, al final yo era usuario de WeTransfer, del servicio para enviar Sí, ficheros. Y aparte de que la limitación que tiene de los 2 gigabytes, o sea, que solo puedes enviar 2 gigabytes absolutamente. y que los ficheros están centralizados en sus ordenadores, que si ellos desaparecen o hasta ellos eliminan los ficheros al cabo de una semana, pues vi que había una propuesta mucho más factible y que podía llegar a ser mucho más económico utilizando las tecnologías peer-to-peer. Entonces, con nuestro servicio, tú puedes enviar cualquier fichero de cualquier tamaño utilizando miles de ordenadores que se conectan a la plataforma en el momento que tú estás enviando el fichero. Entonces, nosotros
no limitamos el envío de ficheros, los ficheros son permanentes, nunca se eliminan, que eso es lo que nosotros defendemos, que no haya la censura que existe en Internet, que cualquier cosa puede desaparecer y puede dejar de tener rastro, como pasó en Egipto, que el Ajá. Internet se apagó para miles de ciudadanos. Y simplemente esto. Y Alex, bueno, lo que estoy viendo aquí es que a la gente como yo nos has hecho la vida más fácil, porque yo he pasado de tener que estar buscando artimañas para mandar mis WeTransfer de 2 gigas a poder ahora enviarlo a cualquier persona y de cualquier tamaño, ¿no? ¿Es así? Sí, eso es al final lo que pretendemos, pero más allá ahora estamos pivotando y ahora que hemos aplicado a Y Combinator para llevar el proyecto al siguiente nivel, nos hemos dado cuenta que esto tendría mucho más sentido en un modelo B2B para empresas, porque las empresas tienen un problema que los trabajadores utilizan WeTransfer para enviar ficheros entre ellos o a nivel exterior, cuando realmente esto está prohibido por parte de la empresa, porque creen que WeTransfer es poco seguro para pasar ficheros a nivel de Excel o documentos más. Ajá. Entonces, nuestra propuesta tendría mucho sentido en un nivel empresarial, porque haría que estas transacciones entre trabajadores o de trabajadores a agentes externos fueran mucho más seguros, como utilizamos hashes criptográficos que nosotros podríamos saber cuántos clics el usuario, pues el trabajador ha hecho en ese fichero, cuántas personas o en empresas exteriores cuántas veces se ha abierto el fichero, y a partir de esto, pues las empresas confiarían mucho en nuestro servicio. Es decir, sería una red cerrada y totalmente segura para poder enviar esos archivos tan confidenciales también de B2B, ¿no? Negocio a negocio. Sí. Qué bueno. Y Alex, bueno, llegas aquí, pero antes de esto todavía has hecho más cosas. Ojo, ¿podrías resumir qué hitos han marcado tu vida desde que naciste, bueno, y tienes conciencia o fotos que lo digan a día de hoy? Sí, bueno, justamente ayer estaba hablando con mis padres de qué hacía yo de pequeño, o sea, que me recordaran algo de cómo yo era de pequeño. De pequeño siempre me acuerdo que me levantaba por las mañanas y mi madre me decía ayer que no era el típico niño que le dabas un juguete y que se quedaba ahí el rato jugando, sino que necesitaba más y que siempre cogía cosas de todas las partes de mi casa para montar nuevas cosas y pasarme horas y horas y horas montando cosas que yo me imaginaba en mi mente. Entonces, esto fue hasta los 7 8 años que ya descubrí el Arduino, descubrí los ordenadores, la programación, que es cuando empecé a averiguar qué había detrás de los ordenadores, y fue cuando una profesora del colegio me dijo que me recomendaba que un estudiante de informática o persona que me pudiera a profundizar más en todos estos conocimientos. Y justamente mi vecino estaba estudiando ingeniería informática y venía por las tardes a enseñarme el Deep Web, qué son los torrents o cómo usar el terminal, cosas que yo todavía desconocía y que básicamente flipaba. ¿Hola? Que pasaba Un horas y horas en segundo, el Alex. ordenador. Se ha perdido un poco y nos habíamos quedado en que básicamente flipabas. Sí, flipaba con el El estudiante Deep de informática Web, que vivía. sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, vale. El Deep Web y todo. Y bueno, vi de todo lo que hay detrás de un ordenador, que se podían montar cosas flipantes. Y a los 11, si no me recuerdo mal, conocí a otra persona en el colegio. Justamente yo estaba con mi grupo de amigos en el patio, y nos juntamos con otro de un curso mayor, y conocí a Paul Baladas, que él era un fanático de Android. Y yo a ese momento era un fanático de Apple y de la figura de Steve Jobs.
extraño. Y, Y ahí salió la y magia, ¿no? sí, allí nos juntamos y empezamos a quedar un día a la semana en los patios para hablar de informática, de cosas así frikis. Y, y bueno, empezamos a sacar esa rama emprendedora. Al principio yo era el programador friki, así como que la ala empresarial no la veía tan clara, pero en ese momento nos vimos como que realmente queríamos emprender y echar nuestros sueños y hacerlos realidad. Y ahí Y fue, empieza Perdón, disculpa. no, y bueno, y justamente en ese momento la jefa de estudios, que nos veía hablando y nos veía ahí como locos, nos vino a decir que se habían abierto las candidaturas para un concurso de ideas en Barcelona. Y nosotros dijimos, ahora o nunca. Y fue cuando, bueno, empezamos a pensar y empezamos a ver un problema que nosotros teníamos en ese momento, que era ayudarnos a la hora de hacer los deberes y estudiar. Porque aunque tengamos esta ala muy emprendedora, seamos muy creativos y todo, eh, no éramos estudiantes de 10 en la escuela. Bueno, no somos estudiantes porque yo estoy ahora, este Hablo es en mi último presente. año. Ahora es mi último año de bachillerato y no somos estudiantes de 10 y bueno, y vimos esta necesidad y decidimos crear una aplicación para ayudarnos a la hora de hacer los deberes y estudiar, que consistía en un fórum hecho a medida para los estudiantes a la hora de preguntar dudas y ayudarnos entre compañeros y unos widgets, unas mini aplicaciones que si yo, por ejemplo, tengo problemas con los verbos en castellano y me creo una aplicación para ayudarme a mí mismo y a la hora estoy ayudando a muchos otros estudiantes con esta mini aplicación, pues es lo que pretendíamos hacer a través de una API para crear tus propias aplicaciones. Y bueno, a partir de ahí creamos esta aplicación y nos fuimos y ganamos el concurso, nos fuimos a Londres a presentarlo a diferentes empresas y al volver, pues para profundizar más en nuestros estudios a nivel económico empresariales y sacar la rama esta emprendedora, obtuvimos una beca para estudiar en la Escuela de Negocios de ADA, que fue espectacular porque nos juntamos con personas de edades totalmente diferentes y presentamos un pitch en una, en una, en una de estas presentaciones con inversores que quedamos segundos juntamente y bueno, quedamos segundos en la ronda de presentaciones con 10 proyectos más y que éramos, en ese momento teníamos 13 años y íbamos a acelerar el proyecto con esta incubadora que se nos propuso, pero por la edad que teníamos y por nuestros padres, lo apartamos y Vaya. simplemente hicimos el curso de negocios y seguimos con los estudios. Y, sí. Y, y luego llega a ver si lo digo bien, Search, ¿no? Sí, bueno, antes de Sharks eh, tuve una de mis mejores épocas, porque siempre para mí es de las mejores épocas, que fue cuando estuve como un año muy enamorado y aparte de estar enamorado, un año autodescubriéndome mucho a mí mismo y preguntándome qué había hecho con Students Manager, o sea, creé un proyecto, pero qué había detrás de todo eso y qué realmente es lo que quería hacer con mi vida y a qué la quería dedicar. Porque creo que estas etapas en las que he tenido varias etapas de reflexión y de preguntarme quién soy y de preguntarme qué es lo que quiero en la vida y sobre todo con métodos de aprendizaje de uno mismo como el eneagrama, que es una herramienta para averiguar más sobre ti, qué papel haces en el mundo y por qué lo haces. Pues a partir de aquí descubrí que mi pasión era emprender, mi pasión era el trabajo, así por así decirlo, y que realmente quería dedicar el resto de mi vida a hacer cosas que provocaran impactos a pequeños impactos a miles de personas. Y fue cuando juntamente con Elsa y David, que se nos propuso la jefa de estudios del colegio, que me propuso que participáramos en un proyecto de movilidad para coches eléctricos, participáramos
juntamente con 2 otros compañeros y un mentor. Entonces surgió Sharch, que es esta plataforma que al final el nombre de cada madre lo pronuncia de una forma diferente, como WhatsApp, al final totalmente diferente. Y es una plataforma que permite a cualquier persona que tenga un enchufe convencional a compartirlo a usuarios de vehículos eléctricos, utilizando la tecnología detrás del Bitcoin, el blockchain, porque aquí en España revender energía es ilegal y por eso creamos una moneda digital. Que es Searchcoin. Sí. Y Alex, para la gente un poco que esté todavía así empezando a escuchar esta palabra, ¿cómo lo definirías tú blockchain de la manera más simple posible? Ay, qué buena. Porque al final eh, lo del contar el blockchain es la cosa más difícil que hay. Es más difícil que hay por una simple razón, porque cada persona lo cuenta de manera totalmente diferente, porque el blockchain se aplica totalmente De diferente diferente. dependiendo del caso en el que se esté aplicando. Ujú. No se puede aplicar el blockchain, esta tecnología en transferencias monetarias a través de 2 individuos que transferencias a nivel de energía entre 2 individuos. Ujú. Porque estamos cambiando de blockchain, porque hay diferentes blockchains. Se podría comparar el término blockchain con un país dentro de un país en una Unión Europea, por ejemplo, en Europa. Hay diferentes países, pues blockchain, así por así decirlo. Hay por una parte Ethereum, que es una blockchain, hay por una parte Bitcoin, que es la más conocida. Pues Bitcoin permite hacer transferencias a nivel monetario entre 2 individuos sin la necesidad de que haya un banco o una institución monetaria que lo pueda regular. Y Ethereum es otra plataforma que permite que se creen instituciones distribuidas que creen, que le den a algo real un asset, o sea, un asset, algo que es real, como es la energía, un valor dentro de esta cadena de bloques. Por eso en la blockchain de Bitcoin no se pueden meter kilovatios y en la blockchain de Ethereum sí que se pueden meter kilovatios. Y en la blockchain de Ethereum se aplicaron estos famosos contratos inteligentes que permiten hacer cosas mágicas. Y Así por es. eso, exacto, y por eso cada vez que te cuentan el blockchain y cada vez que te cuentan esto es como, vale, me has contado que se pueden poner kilovatios o que se pueden poner lo que quieras, contratos inteligentes, pero después me vas al Bitcoin y me dices que solo se pueden hacer intercambios monetarios. Y claro, aquí la gente se pierde. Por eso siempre digo que el blockchain es como el sexo entre adolescentes. Es como que todo el mundo habla sobre ello, nadie sabe realmente cómo hacerlo, todo el mundo dice que lo hace genial y al final pasa lo que pasa. Alex, ¿qué hay en tu lista de cosas por aprender? En mi lista de cosas para aprender, es que al final no... cosas para Las más aprender, relevantes. es que hay tanto, pero hay... O sea, no pararía nunca de aprender. Al final, es que no te sabría decir cosas para aprender. Algo que te Eh, gustaría aprender que no has aprendido todavía. Todo. Todo. Es que... a ver, cosas más inmediatas, pues es que yo estoy en aprendizaje diario, o sea, cada día, ahora por ejemplo estoy aprendiendo, bueno, cosas más inmediatas. Estoy aprendiendo Solidity. Solidity es el lenguaje en el que se basa la blockchain de Ethereum. Y yo siempre he desarrollado en Hyperledger. Hyperledger es otra blockchain que está liderada por IBM y que permite hacer transacciones, pero en el que no hay un valor monetario y se programa en JavaScript. Y claro, ahora mismo Solidity, también estoy aprendiendo, estoy haciendo un curso ahora de comunicación, ahora más inmediato de comunicación y liderazgo, que lo empezaré la semana que viene, por las noches. Y, y también estoy aprendiendo finanzas con el modelo Business Zen, que es un nuevo modelo de finanzas así innovador para las nuevas empresas de nueva creación, que parece muy interesante. Y después de esto, cuál será el próximo proyecto en el que te gustaría trabajar? Ahora Foundation es mi dedicación 100% y el proyecto en el que más creo. Y bueno, espero estar trabajando en los próximos años en este proyecto. ¿Cuál ha sido tu peor momento, Alex? Mi peor momento en toda la vida.
en toda esa vida que has vivido que ya parecen 40 años, sí. Vale, mi peor momento. Uf, peor momento. A ver. Peor momento sería. Es que, claro, peor momento. Siempre transformo los peores momentos en oportunidades, entonces no he tenido todavía un. Vale, pues ¿cuál fue ese peor momento que fue una gran oportunidad? Pues mi peor momento que fue que lo convertí en una oportunidad es cuando o sea, yo cuando era pequeño en las clases se me tomaba como un alumno muy o sea, muy atrasado, para decirlo así de una forma cariñosa. Ajá. Cuando estaba en los 5 o 6 siempre en la clase, pues a nivel de profesores, siempre, no sé, me notaba como que estaba muy, muy atrasado a diferencia de los otros compañeros y, y no alcanzaba ese nivel de rapidez como los otros, siempre estaba pensando en mis cosas, nunca, siempre me decían que estaba en muchas ideas, pero no acababa de, de ponerme en serio en algo en el colegio en ese momento. No sé, y tenía muchos problemas en gramática. Me acuerdo que dedicaba la mayor parte de mis extraescolares con clases de refuerzo, 2 horas a la semana de matemáticas, 2 horas a la semana de lengua, 1 hora para pronunciar bien las palabras. También en las mismas clases tenía otra profesora que me ayudaba a refuerzo. Eso me hizo que no pudiera seguir el ritmo de los otros compañeros y eso realmente yo me acuerdo de cuando era pequeño que realmente siempre estaba feliz, o sea, siempre era el típico niño feliz, pero que no me enteraba realmente de gran cosa, de lo que me realmente pasaba, pero cuando me han pasado los años me he dado cuenta de que realmente gracias a que yo siempre miraba adelante y nunca realmente me han afectado las cosas más externas, que bueno, así. Qué bien cuando somos pequeños, ingenuos y todas esas cosas que suceden en el mundo no nos afectan. Y qué bien mantener esa mente lo más hermética posible para poder crecer, ¿cierto? Sí, al final más pensar, o sea, pensando más en seguir adelante y realmente creer en ti mismo, que al final lo que la sociedad te Ea, intente amén. y eso realmente, Es difícil. claro, y también yo iba, o sea, para tangibilizarlo así, que es algo que me cuesta decir a veces, pero que yo iba a un curso detrás de mis compañeros. O sea, que iba atrasado, o sea, porque los profesores lo vieron conveniente y todo, que no fuera que no siguiera el mismo contenido que mis otros compañeros. Y bueno, eso para mí fue uno de los peores momentos, pero que si no me hubiera pasado todo eso cuando era pequeño, pues Probablemente no estarías haciendo lo que haces, a lo mejor. no estaría, exacto, no creo que ni hubiera conocido a Paul cuando tenía 11 años en el patio y creamos Students Manager, no hubiera tenido siempre este empuje. Y al final, después, cuando fueron pasando los años, fui mejorando mucho en los estudios, pero realmente lo único que vi en mi mejora es más tiempo en un escritorio estudiando a base de, de cosas impuestas y al final como un robot y como no al final como una persona crítica porque me acuerdo que a los 14 o 15 tuve una época que me pasaba el día leyendo libros sobre economía colaborativa, sobre cómo la sociedad puede llegar a ser grandiosa si cooperamos los unos con los otros, del famoso Yochai Benkler de la Universidad de Harvard. Leí libros impresionantes en esa época que me hicieron abrir la mente y cuando abría los libros del colegio realmente me hacían ver que, no sé, que realmente no sabía qué ver allí. Sí, no, puedes decirlo con total honestidad, como yo. No, no aprendías absolutamente nada.
lo único que Lo aprendía. contrario, que hay que cuestionarlo, ¿no? Exacto, y aprendía que dedicaría toda mi vida a ser un trabajador, a ser una persona que tuviera que seguir unos parámetros y tuviera que estudiar durante mucho tiempo algo hermético y algo cerrado, y después de dedicar toda la vida a trabajar para alguien o trabajar así de forma impuesta o haciendo algo que no te gusta. Eso Cuando, es, ra- eso es desafortunadamente lo que creamos. Sí, creamos robots para después crear personas automáticas y personas, no sé, sin criterio. Sí, sí, personas que están en un... O sea, encaja, sí, una vez encajas, te ignoraremos como al resto. Hmm. Me es muy similar lo que dices. Yo repetí primero de EGB. Sí, pues estamos... ¿Cómo puedes repetir? O sea, no, si yo no o sea, cuando en alguna conferencia pregunto, oye, ¿quién ha repetido primero de EGB? Levanta la mano una persona. Y dice, oye, ¿y cómo se repite primero de EGB? Pero al final, yo soy disléxico y me hicieron Hmm. repetir porque no me acoplaba al ritmo de... O sea, me sonaba muy similar tu testimonio. Y al final pienso exactamente como tú, que los peores momentos son nuestras mejores oportunidades. Sí, yo también, también lo puedo decir abiertamente, que también soy disléxico y tengo TDAH. Y, Vale. y que, bueno, esta situación es muy incómoda, sinceramente. Es súper incómoda y que, bueno, al final estas oportunidades te hacen crecer como persona. Y creo que la sociedad, es un llamamiento a la sociedad que realmente que las personas que tengan estos problemas y que realmente somos personas muy creativas y que no nos podemos estar sentados estudiando 1000 horas algo para después de vomitarlo, para así decirlo. Es más una bendición Sí. que una desventaja y nos lo quieren vender como una desventaja. Mira, de hecho, si tú o cualquier oyente vais a mi perfil de Twitter, el Twitter que tengo como marcado arriba dice, cuantas más personas con dislexia conozco, más identificado a personas, o conozco, más identifico a personas que o bien ya están sobresaliendo de ellos mismos o bien están a punto de hacerlo. La dislexia, lejos de un obstáculo, es un trampolín que te lanza más allá de donde los normales llegan si realmente estás dispuesto. Hmm. Sí, sí, totalmente de acuerdo y es completamente verdad y sí, este problema en la sociedad es muy grande y creo que se tiene que cambiar radicalmente. Sí, por cambiando personas como tú, haciendo pequeños movimientos que importan y que hagan que la gente gire la vista y se dé cuenta. ¿Cuál es, Alex, si tuvieras que nombrar una o dos de tus mejores técnicas profesionales o cualidades, ¿cuáles dirías que son? ¿O cuál dirías que es? Técnicas o cualidades. Sí. Diría la capacidad para ver personas que sean extraordinarias. Esta es una capacidad que la tengo y creo que es la mejor que puedo tener. Efectivamente. Ahora, eh, y puedo decirlo con las personas que estoy trabajando ahora, el equipo que somos actualmente somos yo, Paul Baladas, la persona con la que creé Students Manager de pequeño, que somos los que llevamos el tema más de producto, tecnología y visión de la empresa. Y somos de la misma edad. Y después hay Joan Viladomat y David Redondo, que Joan tiene 35 años, lleva muchos años de experiencia en startups, trabajando para startups, tiene 2 carreras, tiene mucha experiencia en liderando equipos. Y por otro lado, David Redondo, que lleva 11 años trabajando como IT manager en Accenture y lo dejó para unirse a nosotros. Y creo que esta variedad en el equipo senior y junior en un mismo equipo que crea una riqueza y crea un retroalimento tanto para ellos como para nosotros a la hora de crear la empresa. Ahora podemos decir que tenemos métricas fiables, un modelo de negocio a largo término factible, porque somos un equipo que nos ayudamos mutuamente y nos damos cada uno lo que uno no tiene y se lo damos el uno al otro. Y Alex, vives en un mundo conectado.
Mucho. ¿Desconectas o sigues conectado todo el día? ¿Cuál es tu mejor truco para desconectar si desconectas? Sí que desconecto, desconecto poco porque es que es lo que te decía que el trabajo para mí es, bueno, trabajo no es igual, no me gusta decirle trabajo Bueno, para que pero no. lo entenderemos si es trabajo y sabemos que te gusta lo que haces. Sí, pero para mí, ahora que estoy acabando bachillerato, para mí el trabajo es mi pasión, pero creo que la vida es cosas para que uno sea feliz. Y hay muchos factores. Yo conozco, he hablado, me encanta hablar a veces con personas totalmente diferentes a mí sobre psicología y sobre cosas y a veces veo personas que solo ven algo en la vida para ser felices y les digo que, a ver, al final son muchas cosas las que hacen a uno feliz. Y a mí lo que me hace feliz es estar bien con mi familia, tener amigos fieles y buenos amigos que estén y pasar ratos con ellos para contar mis problemas o para pasarnos un rato agradable, tener algo que me apasione y trabajar en ello, tener una vida saludable, hacer deporte de tanto en tanto y intento mantener todos estos factores vivos siempre para no acabar en el trabajo 24 horas, 365 días al año. Que sería fácil. Y que sería fácil exactamente, pero intento mantener un equilibrio con todos estos factores, no sea tóxico al final dedicarme solo a y obsesionarme a ello. Y para eso, pues, intento ir al gimnasio, intento hacer cada día 20 minutos de meditación, eso lo intento mantener cada día para Fantástico. hacer una desconexión al menos durante 20 minutos, ir al gimnasio cuando puedo y cuando puedo hacer una escapada me intento ir siempre a la Cerdaña, al bosque, a reconectar con la naturaleza que creo que es de las cosas más bellas que existen en el mundo y que me da un gran alivio. Lo es. Alex, ¿tu mejor hábito? Mi mejor hábito. Bueno, uno de mis mejores hábitos sería dedicar todos los días de 20 minutos a la meditación y siempre hacerme una pregunta sobre mí, sobre cada día. O sea, intentarme conocer un poco más cada día e intentar estar mejor conmigo mismo. ¿Cuál fue la pregunta de hoy? La pregunta de hoy todavía no me la he ¿Y formulado, la de pero ayer? la de ayer. Pues ayer me estuve cuestionando durante mucho rato el hecho de ahora acabamos de aplicar sobre Y Combinator, que es la aceleradora número uno del mundo a la hora de acelerar proyectos, y me estaba formulando que, bueno, el hecho de que no quiero ir a la universidad y que quiero ir a esta aceleradora de proyectos para llegar a llevar File Nation al siguiente nivel, me pregunté, no sé, que si realmente quería planificarme qué sería de mí en los próximos 2 años o tres, hacerme una idea de dónde estaría o quería dejar que la intuición y que la vida me llevara Que fluya. y que fluya, exactamente. Qué No bueno. intentarme cuestionarme y marcarme. Es como el hecho de que en estos momentos el mundo nos estemos con los temas de la agenda súper cuadrados, súper bien marcados, pero al final el futuro es tan incierto que no quiero marcármelo, no quiero planearme una agenda para Lo los próximos dos es años. incierto. ¿Qué haces para motivarte cuando estás desmotivado? Depende mucho en los diferentes factores. A veces ¿Escuchas los Rolling cuando Stones? los Rolling Stones, sinceramente, son... Es que yo siempre... yo tengo muchas épocas de, de amor loco y los Rollings para mí es como... a veces me intento mucho, yo como relaciono mucho el amor con el trabajo, porque al final es como, es como cuando a veces me preguntaron si como emprendedor el viaje es un factor que vale la pena invertir. Y yo dije sí, porque cuando viajo al final todas las cosas que descubro y todas las nuevas cosas que vienen a mi mente las aplico al trabajo y las aplico a revolucionar
el proyecto que estoy haciendo o a innovarlo todavía más. Entonces, para motivarme a mí mismo, pues depende de los diferentes factores, pero a veces quedo con amigos para contarle lo que me ha pasado, o hablarlo con mis padres, o hablarlo, o es simplemente quedarme en mi habitación escuchando los Rolling Stones y, y escribir en mis notas en mis notas privadas y escribir en mi mente, no sé. No cabe duda que eres además de motivado y de apasionado, eres una persona productiva. ¿Cuál dirías que es tu mejor técnica de productividad? La productividad es una de las cosas que más he luchado en mi vida y que más cuestan, yo creo, conseguir. Para mí la clave de la productividad en mi caso es tener claro el objetivo y parece fácil, pero no es tan fácil. Tener claro el objetivo y el camino. Porque a veces digo, voy a implementar una nueva funcionalidad a la plataforma porque aparte de, soy el product manager, como somos tan pequeños, soy el que implemento las nuevas funcionalidades en el frontend, en el apartado visual de la aplicación. Digo, vale, voy a aplicar esta nueva funcionalidad o voy a dedicarme a escribir este nuevo post. Voy a tener claro el tiempo que le voy a dedicar, voy a tener claro qué es lo que quiero hacer en todo este tiempo y si en el caso de que no estoy inspirado, cualquier cosa lo aparto y me voy a otra tarea o me voy al gimnasio, pero no intento no estar haciendo una tarea y estar con el móvil hablando o estar escribiendo WhatsApps o escribiendo correos. Intento distanciar las diferentes tareas en diferentes momentos del día. Prefiero estar simplemente 40 50 minutos trabajando y productivos y sin el móvil y sin nada y después dedicar una hora a enviar mails o estar con WhatsApp o irme a correr que estar al final 3 o 4 horas con el móvil, escribiendo blogs, porque al final es lo que acaba pasando si pierdes, si no te centras en los objetivos y en el tiempo que tienes. Y esto es algo que pasa continuamente con mis amigos, cuando veo a mis amigos estudiando para un examen o cualquier cosa, al final estoy 50 minutos con el móvil, 10 minutos estudiando y bye, Sí, ¿sabes? sí, sí, tal cual, tal Eh, cual. Alex, ¿cuál es tu mantra? ¿Cuál es el mantra que te repites, si no a diario, de vez en cuando? ¿El mantra a qué te refieres? ¿Cuál es tu filosofía o aquello que Sí, es esto soy? mi filosofía. Mi filosofía, yo hasta hace 4 años tenía el miedo ese de ser realmente como soy. O sea, siempre he tenido mis amigos de toda la vida que siempre han estado a mi lado y siempre he podido ser yo como soy como persona, pero a veces no he podido ser con todo el mundo mis pensamientos, mi locura, mi amor por el trabajo. A veces también se me va mucho la olla, así, por así decirlo. Y, y tenía miedo antes y pues ahora al final soy como soy, estoy muy orgulloso de ser como soy. Siendo como eres, siendo que se te va la olla de vez en cuando, ¿hay algo atrevido que te llame la atención hacer y no hayas hecho todavía? ¿Qué? Atrevido, pues me encantaría ir a la luna, pero no, a ver. No, bueno, atrevido, pues a ver, atrevido. Pues, por ejemplo, tirarme en paracaídas, tengo miedo a las alturas y es algo que realmente me gustaría superar. Y Alex, cómo Alex Sicard con 19 años trata de ser disruptivo y reinventarse cada vez que tiene la oportunidad? Siempre digo que Alex Icar, tiene muchos personajes y eso mis amigos lo conocen bastante bien. Siempre intento, y sobre todo en el colegio intento diferentes días para no desmotivarme porque yo en el colegio ahora mismo eh, tengo muy Es, buena es- relación es un peaje. tengo muy buena relación con todos los profesores, o al menos lo que Ujú. creo, o lo que transmito. Siempre intento transmitir buena energía entre
los profesores y entre los alumnos, siempre me definen como una persona que da muy buenas energías, tanto los profesores como los alumnos, porque nunca, cuando, por ejemplo, un compañero va a reclamar una nota o va a reclamar algo a los profesores, siempre los profesores se lo encuentran como una amenaza y cuando voy yo se lo encuentran como siempre voy de buen rollo, o sea, siempre buen rollo, transmito y siempre intento transmitir este positivismo, pero esto lo hago con diferentes personajes que, por ejemplo, un día voy en el colegio y voy vestido así como más dominguero, más disruptivo así, y voy con un unicornio, con un peluche de unicornio en las manos y lo pongo en mi escritorio de la clase. Y los profesores llegan y dicen, ¿qué juguete nuevo te has traído hoy? Así como, pero lo hago, esto al final lo hago porque es algo como que me hace mucha gracia eh, lo que transmito a los profesores y lo que transmito a los alumnos. Y, pues voy a transmitir unas gracias o voy a transmitir una buena Sí, energía. sí, O sí, también, compartes esa buena energía. un día que llegué al cole que se enrollan, uno de estos papeles largos que se enrollan, con una frase una frase así, en la que dice, no lo sé exactamente, pero sigue el camino que tú creas y trata de ser tú. Que a mí realmente me motiva mucho y que creo que a mis compañeros les apoyaría mucho y en la clase. Y ahora lleva un año colgada en un rincón de la clase bastante grande y, y cada día que lo vemos, pues los profesores la leen, lo miran. Y realmente es algo que he provocado un pequeño impacto en la clase Sin de duda. que, Alex, bueno, que tenemos que tratar de ser nosotros mismos. ¿podrías repetir otra vez la frase que se ha cortado un poco cuando la decías? Sí, bueno, decía que no me acuerdo precisamente de la clase, de la frase exactamente, pero sigue el camino que tú creas, aunque los otros no lo vean aceptable o no lo encuentren correcto, el camino que tú quieras seguir, sigue el camino de tu propio corazón, o algo así, no sé, me encanta. ¿Cuál Y, es? Perdón, ¿sí? ¿sí? ¿Decías? No, no, sí, No, no, que no. no, Te preguntaba sobre. O sea, quería preguntarte sobre. ¿De qué es aquello que más orgulloso te sientes hoy en día? ¿de qué? Más De qué orgulloso me te siento, sientes. de lo que más orgulloso me sienta. Pues sinceramente, si tuviera que decir lo más orgulloso que me siento ahora mismo y en toda mi vida, es de haber hecho el camino que he escogido. Sinceramente, porque en todo el camino y hasta en los últimos años más todavía, he seguido el camino de mi propio corazón y de mi propia intuición y de lo que realmente yo es lo que quiero hacer y no de todos los factores externos, de toda la sociedad que al final te trata Empuja. de marcar, de definir como persona, que me han intentado definir siempre y nunca me gusta que me definan, me marcaran o me definieran. Es eso de, a veces tengo discusiones con algún profesor así a nivel de que por qué no quiero ir a la universidad y el hecho es que, bueno, no sé si algún día iré a la universidad. Puede ser que en los próximos 4 años decida ir a la universidad porque he visto que no me ha funcionado el camino que he escogido y he tenido claro que he querido hacer la universidad, pero ahora mismo no me conozco todavía lo demasiado como persona, como saber qué es lo que quiero dedicar en los próximos 4 años y que en los próximos 4 años tenga que estudiar algo cuando todavía no sé qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida. Absolutamente, absolutamente. Y, la gracia o la ilusión de los proyectos es que cada uno de los proyectos que he hecho, y sobre todo ahora en Filation, en estos proyectos me ayudan a mí a saber más de mí mismo, porque cuando estoy creando un proyecto, estoy echando ingredientes de mi propia personalidad. Y ahora Filation queremos hacer que realmente los ficheros sean de los propios individuos y sean de las propias empresas y no sean de empresas como Facebook, de empresas como WeTransfer. Y esto ha venido a través de que creo en la libertad de los individuos y creo que los individuos tienen que ser libres.
Y es por eso una de las razones. Pero esto ha venido a través de mi propio autodescubrimiento, de descubrirme a mí mismo. Y esto que decías de que qué es lo que más orgulloso estoy, a veces cuando me hacen esta pregunta digo, lo que más hacer lo que me apasiona y es de seguir mi propia intuición, pero el problema que tiene esta sociedad es que en las personas no ve que tú puedas ser feliz haciendo lo que te apasiona y haciendo lo que te gusta. Las personas ven, que tú seas feliz o que tú estés haciendo el camino correcto si tienes dinero o fama. Mm. A mí cuando me han dicho que estoy haciendo el camino correcto es cuando he tenido fama o dinero, no por hacer lo que me apasiona. Y esto me ha dolido mucho, que bueno, ahora que sales en los medios de comunicación o que eres una persona visible en el mundo, ahora tu camino sí que es correcto. Pero hace 4 años, cuando era una persona apasionada y una persona que hacía lo que, como lo hago ahora, que lo hago porque realmente lo siento y porque realmente es mi pasión, ¿tú cómo me ves? O sea, ¿me entiendes, no? Sí, absolutamente. Sí, somos lo que somos, ¿no? Y no lo que otros quieren ver de nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Alex, ¿y cómo haces para andar a diario ese camino que tanto te gusta, el de conocer de ti mismo? Porque te apasiona la psicología, te apasiona el autodescubrimiento, el autoconocimiento, el autodominio. ¿Cómo haces? Lo hago a través de, sobre todo, de una de las formas con la que me he descubierto mucho conmigo mismo es, con mis amigos muchas veces hablo sobre psicología y sobre conocernos a nosotros mismos. A veces en el patio organizamos, nos ponemos en redondas y nos hacemos preguntas como de uno a otro, o utilizamos la técnica del enneagrama. Esta técnica que lo que permite es que es una técnica que crearon dos monjes budistas para el hecho de descubrirse uno más consigo mismo. Y utilizamos a veces esta técnica para ayudarnos a nosotros a aprender más sobre nosotros. Y esta técnica soy un apasionado de esta técnica, o sea, del eneagrama, que creo que tengo como más de 6 libros que solo hablan de esto. Y realmente yo he tardado en descubrir 3 años qué número del eneagrama soy. Soy un 5 con ala 4 y ala 6 con dirección de integración en el 8 y desintegración en el 7. Y ¿Y eso he tardado mucho traducido tiempo. es? Traducido es, traducido, el 5 es la persona, es introvertido, es, eh, es muy perceptivo, es innovador, es una persona que así a simple vista le cuesta relacionarse con las personas porque es como que le cuesta mucho comunicar sus ideas, le cuesta ser sociable, le cuesta... Y de pronto a esta persona que le gusta mucho estar tiempo a veces sola, yo por ejemplo cuando llevo toda la tarde con mis amigos, necesito llegar a casa y estar solo 1 hora sin que nadie me moleste y estar simplemente solo conmigo mismo escuchando música o trabajando, porque necesito como retroalimentarme, así como... Aparte, son personas que de pronto las ves muy serias, muy centradas y muy trabajadoras o muy investigadoras, y de pronto se van hacia la ala 7 y se vuelven locos y hacen algo que no te esperabas de ellos. Que a veces mis amigos dicen, pero si estabas sentado, mirando fijamente la pizarra, y de pronto te has ido al pasillo, has ido corriendo y has saltado y has gritado, como un así. Y son cosas que a veces de esta personalidad son muy curiosas, o a veces que se va hacia el ala 8, toman decisiones muy serias, que son personas muy seguras de sí mismo, 7, y se vuelven inseguros, se vuelven... es apasionante y hasta en épocas en las que he estado muy enamorado, me he ido hacia el 7 y me he vuelto mucho más disperso y mucho más extrovertido y bueno, es apasionante, es Es lo que apasionante. tiene también el amor, que todavía nos hace más locos. Sí, nos hace estar locos y además yo creo que una de las cosas más bonitas del amor es que nos hace saber más de nosotros mismos. Y,
Y creo que aparte del autodescubrimiento, yo creo que cada vez que viajo, cada vez me hago más preguntas sobre por qué existo, por qué hago lo que hago. Soy una persona muy observadora a nivel de, me gusta mucho fijarme en lo que hacen las otras personas. O sea, cuando estoy caminando me gusta mucho fijarme. Me dicen muchas veces el observador, porque me encanta observar paisajes o estar horas un punto de vista, en un punto así de fijación. Y, y a veces me preguntan, lo que he intentado mucho siempre es estar en el momento, o sea, es lo que dicen de vivir el momento, estar en el momento, porque muchas veces lo que me pasa es que de pronto estoy con amigos, estoy con la familia y de pronto me tengo que ir afuera de donde esté o separar porque mi mente de pronto empieza a pensar en cosas y tengo que escribirlas o materializarlas porque si no todo el rato se me crea un bucle o en mi cabeza que no paro y no puedo estar viviendo el momento. Y esto me pasa mucho a mí como persona. Y entonces, dentro de esas ideas que tienes ahí dentro, ¿cuál es esa idea que llevas tiempo maquinando y no te atreves a lanzar? Idea maquinando, pero idea a nivel de proyecto, a nivel ¿Proyecto de... o algo loco? Un proyecto que llevas tiempo pensando pero no has lanzado, no te atreves, no has encontrado el momento. Bueno, uno de esos fue Sharks, que Sharks para mí ha sido el proyecto más apasionante en el que he trabajado y siempre lo he dicho y siempre lo diré, pues bueno, de momento, porque realmente lo que queríamos hacer era solucionar el problema de los conductores de vehículos eléctricos y cambiar esta situación para realmente revolucionar este sector. Y la propuesta era magnífica, pero por problemas de legalidad y por problemas de timing no fue posible y ahora mismo estoy trabajando en FileNation, que ahora mismo hemos creado el WeTransfer descentralizado, pero ahora estamos trabajando en FileNation en la solución B2B y en implementar los ficheros inteligentes. La industria de los ficheros no ha cambiado desde que nació. Desde que nació los ficheros son tontos, o sea, tú envías un fichero y no pasa nada más. Queremos hacer que los ficheros tengan vida y que el propio fichero vaya cambiando según pase más tiempo, según la persona también cambie. Y esto las empresas, eh, a partir de diferentes reuniones que hemos tenido con grandes empresas a nivel de Barcelona y a nivel español, pues hemos visto, hemos detectado que las empresas necesitan que los ficheros tengan muchos controles, tengan cambios que no sean cambios que los tenga que hacer cada vez una persona, sino que se hagan automáticamente mediante smart contracts. Y estamos trabajando en esta solución para B2B, que creo que esta es mi próxima, o sea, la idea que estoy trabajando y en la que estoy centrado en el proyecto, porque hasta ahora hemos sido un WeTransfer más seguro, con más posibilidad de tamaño y más rápida, mucho más rápida y eficaz. Pero esto está muy bien, pero con este paso hacia las empresas y los ficheros inteligentes, cambiaremos la forma en la que las personas envían, o sea, las empresas, personas envían ficheros y en las que los ficheros se envían. Y bueno, ahora saltemos a... Dentro de toda esta vorágine, ¿qué Sí. crees que estarás haciendo dentro de 2 años? ¿Y dentro de 10? El otro día me preguntaron dentro de 25 años y dije, wow, si no sé lo que haré en los próximos meses, ¿cómo saben? Pero bueno, ¿Dónde te en gustaría verte? en el próximo año, era el próximo año, ¿no? Sí, Sí, vale. En pues. el próximo año me gustaría haber pasado por Y Combinator, que nos darán las noticias en las próximas semanas. Ya hemos estado en la primera ronda y ahora estamos esperando la confirmación de la segunda. Si realmente hemos entrado en Y Combinator y hemos ido a San Francisco. Eh, Me veo dentro de un año estando viviendo en San Francisco con FileNation funcionando con miles de usuarios, miles de empresas utilizándolo. Quiero que mi sueño es que un producto que haya creado llegue a miles de personas, este es mi sueño, y me gustaría vivir
en un lugar como Barcelona, San Francisco. Me gusta mucho la playa y el sol. La playa y el sol me encanta y sobre todo me encanta la mentalidad que existe en los lugares emprendedores. Creo que cuando estuve en San Francisco me abrió la mente ver cómo las personas tienen estos pensamientos locos, esta mentalidad fresca, Te abre la mente. hasta fuimos en un súper y un cajero de un supermercado nos preguntó qué estábamos realizando y si nos podía ayudar en algo, que él tenía contactos que nos podía para invertir en el proyecto y todo. Y esto es algo que realmente me flipó, Te cambia me el chip cambió. por completo, claro. Y quiero vivir en un país de estos, quiero trabajar con mi proyecto, también una de las cosas que me encantaría es encontrar, he tenido una relación así amorosa larga, lo dejamos, pero una de las cosas que me gustaría estar en los próximos, en el próximo año es encontrar, o en los próximos 10 años, es encontrar a una persona que sea mi compañera sentimental y que me entienda mi pasión por el trabajo. Sería algo. Es muy Esto, difícil encontrar a alguien que realmente entienda por qué me apasiona tanto pero no trabajar, imposible. pero no es imposible. Muy Es bien. posible. Alex, ¿tu canción favorita de los Rolling Stones es? Es que tengo muchas, pero es que no. Pero mi canción favorita diría Sympathy for the Devil. Y ¿Por es una qué? introducción porque es cuando Mick Jagger se introduce al demonio. Bueno, lo que hace Mick Jagger en esta canción es como tratar a su mujer idealizada, o como yo la interpreto, trata a su mujer idealizada como un demonio a la vez, pero no, o sea, como intenta llegar a ella, pero no lo entiende, no lo acaba. Es como él intentando conquistar a la mujer de sus sueños sin poderlo. Es como al principio de la canción le dice, soy un hombre de buena fe, soy un hombre que no te hará daño, pero por favor. O sea, es una canción que cada vez que la escucho me transmite, me encanta. ¿Cuál es tu... Muy difícil de describirla, muy difícil de poderle darle un contexto, pero Yo es. no había visto ese contexto, ¿eh? Me parece curioso y sobre todo revelador porque yo no lo tenía. Cuando la escuche la próxima vez lo voy a ver con esos ojos, ya te contaré. ¿La has escuchado? Sí, sí, pero no la había visto de esa forma. Es que es una canción que puede ser interpretada de muchas formas Exacto. diferentes. Igual que, por ejemplo, la que me encanta es Out of Control, que es una canción que me transmite como, o sea, cuando intento ver al menos una vez o dos a la semana el concierto de Havana Moon que hicieron los Rolling Stones en Habana. Y cuando canta Out of Control y cuando viene el momento en el que se le van los papeles y que empieza a chillar y a gritar el coro, la parte del coro, pues me transmite como que estar a veces fuera de control y estar loco es brutal. Después también me encanta la de Angie. Angie es una melodía preciosa que el otro día estaba viendo el significado que hay detrás de esta canción y hay diferentes rumores sobre habría podido ser una posible relación de Keith Richards o Mick Jagger, pero se ve que no, que era algo inventado, o sea, algo que no tenía un contexto en la vida real. Y es una canción que es preciosa. No sé, es que al final también me encanta Mona, que es una canción no tan conocida y que no la escribieron ellos, pero que es brutal. No sé, Y Alex, a ver, ¿cuál es el blog que recomendarías? blog, Un blog que te guste y que recomendarías. o sea, un blog que una persona en concreto, De una persona, de una organización, de un portal. recomendaría el de File Nation. Vamos. No, pero no, si tuviera que recomendar algún blog, eh, sinceramente soy muy fan de Medium Medio. Yo y también. intento leer lo máximo que puedo de Medium. Si tuviera que decir alguno en concreto, diría, me encanta mucho Luis Iván Cuende. Me encanta leer sus posts. También soy muy fan de, de JavaScript Bootcamp para leer los últimos avances en el Ah. desarrollo de JavaScript. Hacker Noon. También.
Sí, también HackerNoon también es otro. Y ¿cuál más? También me Ya, encanta leer Dan era uno Abramov. y ya nos has dicho cuatro, o sea que, perdón, ¿cuál Bueno, decías? sí. Dan Abramov, que es uno de los máximos contribuidores de React, que es un framework de JavaScript. Y me he ido a cuatro, sí. Em, Ya ves, soy muy disperso. no, no, o sea, compartes mucho valor, que no es lo mismo. Alex, Sí, el libro que más has regalado? ¿cómo que más he regalado? O sea, que más he Sí, regalado, a otros, o que más has recomendado. encantado. O sea, es que no diría uno en concreto, pero diría, he regalado a amigos próximos, puede ser más de 10 ejemplares de libros de Eneagrama. El Creo que enneagrama. me encanta que mis amigos se conozcan más a sí mismos y que realmente mis amigos quieran hacer lo que a ellos les apasiona. Un caso sí en concreto que me encanta contar. Tengo una amiga que se llama Aina que durante mucho tiempo estuvo como, creía que solo podía ser cirurgiana y por factores externos y quería ser que tenía que estudiar el científico, ser matemática, no le gustaban las mates, estaba como muy impuesta. Un día hablamos yo me acuerdo de la conversación, que fue una conversación impresionante entre ella y yo a nivel de conocimiento propio y decía, es que no quiero hacer esto de ser esto, pero veo que si no soy esto no seré valorada o no seré realmente por mi gente próxima. Y realmente acabamos la conversación con lo que ella quería ser artista y quería estudiar cine. Y, y esto vino a partir de que ella se veía más como artista que persona de números o más objetiva. Se veía más de artista, más creativa, más que Y realmente todo creo que empezó a cambiar, ¿no? claro, y ella se identificó con el Enneagrama 4, que el Enneagrama 4 es el raro, el que le encanta ver las cosas de manera distinta, el que le encanta desmarcarse de los otros, y ella se veía así y veía que no podía ser algo objetivo, sino que tenía que ser algo artístico, creativo. Qué bien. Alex, ¿qué consejo no solicitado le darías a toda la gente de tu edad que está escuchando este podcast? Es muy difícil, pero Por eso he dicho un consejo no solicitado. un consejo no solicitado. ¿Cómo? O sea, no... Ah, vale. Pues el consejo que le diría a los jóvenes es que intenten aunque sea difícil, que intenten descubrirse a sí mismos y ver realmente lo que quieren hacer ellos, porque a veces en el sistema escolar y el sistema en general, si no te considera bueno, que no quiere decir que no seas bueno, o, o te intenta apartar, eh, los jóvenes, pues al final acaba pasando el tema del fracaso escolar y se van y se desmotivan, se ven que no tienen ningún sentido en el sistema, que no quieren hacer nada, que los famosos ninis, al final el sistema escolar crea ninis. Creo que si los jóvenes intentaran lo que realmente les apasiona, que lo encuentren y que dediquen mucho tiempo a descubrirse a sí mismos, que esto requiere una gran fuerza de voluntad, pues estarán orgullosos de sí mismos siempre. O sea, Y, y Alex, ¿y a los mayores? a los mayores, pues que se junten con los inmaduros de los jóvenes. No, es verdad, para que les puedan transmitir el valor que ellos tienen con la experiencia a las mentes más jóvenes, que sí que les pueden transmitir a ellos con creatividad y con cosas nuevas disruptivas. Y es una de las cosas que yo más valoraría del equipo que ahora mismo estoy creando, que esta diversidad Ese de intercambio. gente con mucha experiencia, con gente joven que tiene muchas ideas, han habido casos de empresas a nivel español que han fracasado y con niveles de inversión de 30 millones de dólares americanos
por factores en los que los fundadores eran jóvenes y, y muy buenos, muy cracks y muy creativos y con muchas ideas y realmente con una gran visión impresionante, pero por la falta de personas con más experiencia a nivel financiero o a nivel legal que les pudieran dar una mano, pues no ha acabado de funcionar como se pretendía. Por eso las personas jóvenes a nivel de visión pueden aportar mucho, pero las personas con más experiencia pueden aportar pues mira, si tienes que hacer ahora mismo las métricas, tío, las haces correctas y las haces bien hechas, Sí, no te inventes. necesitamos un ecosistema donde iconoclastas y dinosaurios, entre comillas, y hablando positivamente, puedan convivir y deban convivir. En la mezcla está el éxito, ¿no? Exacto, yo creo que sí, creo Alex, que ¿dónde te sí. podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrarte? Me podéis encontrar en Twitter. Me encanta Twitter, es mi plataforma favorita, como Alexigart. Y ahí encontraréis también el Twitter de File Nation, que por si lo queréis probar, que estamos abiertos a feedback y a opiniones, nuevas ideas y lo que Muy queráis. bien, yo lo estoy probando ya y de hecho os voy a enviar feedback y incito y motivo a todos los oyentes de este podcast a que entren en File Nation, lo usen y luego le den feedback a Alex y a su equipo para poder mejorar. Por favor, este sería un buen retorno de la inversión de haber escuchado este podcast. A ti, el oyente o la oyente. Exacto, y también en Instagram, que aunque sea de Facebook y aunque sea una plataforma de postureo 100%, Vamos, el postureo. me encanta Instagram por una cosa, por la razón por la que lo utilizo. Yo utilizo Instagram para mejorar como persona. O sea, Instagram se puede utilizar de dos formas. Se puede utilizar o para eh, crear Para, odio, o para crear herramientas de obsesión hacia otras personas o hacer daño a las otras personas, o y simplemente para ser eh, falso. para ser falso, o para una herramienta de decir, mira, yo que soy una persona más tímida, más introvertida, cada vez que quede con amigos o que haga una actividad que sea disruptiva con mis amigos, o sea, por ejemplo, vamos a ir a la montaña, vamos a estar todo un día de excursión a una montaña y cuando lleguemos arriba de todo nos haremos una foto todos juntos y la colgaremos en Instagram como hecho de, vale, hemos hecho algo todos juntos, pues lo colgamos para que quede allí en el momento y como una forma de mejorar como persona. O cada vez que salga de casa y deje el trabajo y vaya a quedar con mis amigos en la playa, pues me haré una foto y la colgaremos. La utilizo como una herramienta para ser una persona más social, para estar más con mis amigos, como una herramienta más de superarme conmigo mismo Instagram. Y creo que es una forma de utilizar las nuevas tecnologías para, para ser mejor persona. Y Facebook no me acaba de gustar. No me acaba de gustar no por lo que ha ocurrido, sino por la forma en la que se ordenan los contenidos. Bueno, ahí va derivando, va derivando. Alex, gracias. Gracias por traernos tanta utilidad, tanto valor, por compartirte con nosotros, por poner tu genialidad a nuestra disposición y permitirnos conocerte más. Gracias por haber participado en el podcast. Vamos a seguirte. No necesitas éxito porque perdón, no necesitas suerte porque la suerte es para los toreros malos y para los recortadores. Tú necesitas continuar haciendo lo que haces porque ya estás cambiando las cosas. Así que gracias, Alex. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nada, gracias a ti por escuchar este podcast, gracias a Alex por participar y ya sabes, busca a Alex, usa su proyecto, dale feedback, conecta con él y empápate un poco de lo que hace en su vida porque seguro que te va a poder potenciar. Y como siempre te digo, no es un llamamiento a que comparte este podcast como un loco, como una loca, no.
Si hay algo que te haya aportado valor, que seguro, compártelo con una sola persona. Pero mira, incluso mejor, no lo compartas, hazlo, ponlo en práctica, acciona, acomete, llévalo a cabo, porque eso es lo que esperamos de ti, eso es lo que te hará moverte del sitio, porque la persona que gana la carrera es la persona que siempre empuja hacia adelante. Así que esperamos, Alex y yo, que tú seas una de esas personas. Esto es Disrupt Everything Podcast Series, episodio 34 con Alex Sicard. Alex, gracias de nuevo. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.